Cordial saludo, tutor y compañeros del curso de estática. Mi nombre es Jorge Cárdenas. En esta oportunidad voy a hacer la explicación de el diseño y cálculos de la cercha. Entonces, para mi grupo se debía seleccionar el tipo de cercha según el último dígito del número de grupo. Mi grupo es el 148, nos correspondía el 8. Nos correspondió entonces la cercha tipo Pratt. Las especificaciones que nos dieron para este trabajo fue el límite de la cuerda inferior era 9 metros, el límite de la cuerda superior era 9 dividido el coseno de 30 y eso da 10.392 metros. El número de cerchas eran 18 metros de profundidad para la bodega dividido cada 3 metros, eso me daba y más 1, eso me da igual a 7 cerchas. El área de influencia entonces es 3 metros de separación de cada cercha por el límite de la cuerda superior, eso me da 31.178 metros cuadrados de área de influencia. La velocidad del viento, el ejercicio no tenía la velocidad del viento, yo tomé la velocidad del viento de Bogotá, 14 kilómetros por hora, y lo convertí a metros por segundo, me dio 3.9 metros por segundo. Bueno, la primera parte del ejercicio es calcular las longitudes entre cada uno de los nodos, entre A y B, B y C, C y D, E y F, F, G, AL, LK, KJ, y H y HG. Entonces, podemos tomar con la tangente del ángulo 30 dividido en la separación, entonces nos da 1.73 metros de separación en cada uno de estos puntos. También podemos tomar la longitud de la cuerda superior y dividirla en las 6 partes de acá, nos da el mismo resultado. Y para medir las dimensiones entre AL, LK, KJ, JI, entonces tomamos el seno de 30 grados por 3 metros de longitud de separación y nos da 1.5 para cada uno de estos puntos. También hallamos la altura entre D y J, tomando la tangente de 30 multiplicado por 4.5 metros de separación entre A y J, nos da 2.6 metros de altura. Bien, teniendo estos cálculos, y me da una longitud total de elementos de 35.22 metros. Teniendo estos datos, vamos a empezar a calcular las fuerzas. Aquí redondeé la velocidad del redondeé la velocidad del viento en Bogotá a 4 metros por segundo cuadrado. Entonces dice que calcular el ángulo de pierna doble. Para eso nos dieron una ficha técnica donde tiene las dimensiones y las medidas y el peso del ángulo. Dice que debíamos trabajar con el ángulo con el ángulo 64 por 64, 9.5, una masa de 8.7 y una área de 1120 milímetros cuadrados. Como este ángulo se trabaja doble, entonces el peso de cada ángulo se multiplica por 2. Y aquí lo vemos. Tomamos la masa por metro, que es de 8.7 kilogramos metro, por 2 es igual a 17.4 kilogramos metro pesaría cada perfil o cada doble perfil. Estos 17.4 kilogramos por metro los multiplicamos por la longitud que nos da ya, que fueron 35.22 metros, y esto nos da 612.288 kilogramos. Luego este peso o esta masa, para hallar el peso lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado, y me da 6.011.84 newtons. Usamos, dice el ejercicio o en la explicación dice el profesor que debemos usar la teja Eternit número 5. Para ello entonces tomamos la ficha técnica de la teja Eternit número 5
y vamos a tomar la longitud útil de la teja, que es 1.38 metros, y el ancho útil de la teja, que es 0.87 metros. Entonces vamos a calcular, primero debemos calcular el número de tejas que necesitamos. Tenemos como límite de cuerda superior 10.392, esto lo dividimos en 2, nos da 5.2 y le sumamos 0.32 metros para un total de cada distancia que hay acá entre el centro y entre D y A y D y G de 5.52 metros. Esto lo dividimos en el largo útil de la teja, 1.38 metros, y nos da como resultado que necesitamos 4 tejas a lo largo. El área de influencia es de 3 metros, el ancho útil de la teja es de 0.873 metros, dividimos el ancho de la teja en 0.873 metros, me da que a lo ancho necesito 3.43 tejas. Y el total de las tejas sería 4 tejas en sentido longitudinal por 3.42 tejas a lo ancho por 2 lados, me da para un total de 27.44 tejas. La masa de estas tejas entonces sería 27.44 tejas por 14.25 kilogramos que pesa cada teja. También sacamos este peso de allá de la ficha técnica de Ternit y nos da que tenemos una masa de 391.02 kilogramos. Para instalar las tejas necesitamos unas correas o celosías. Según el ancho útil de la teja, entonces vamos a necesitar 5 celosías por cada lado para ubicar 4 tejas en cada lado a lo largo. Entonces 5 celosías por un lado, 5 celosías por el otro lado, me da un total de 10 celosías o correas. Se requieren 5 correas de 3 metros o celosías para 4 tejas por 2 lados, me da un total de 30 metros de celosía, y cada celosía, el metro de la celosía pesa 5 kilogramos. Entonces ahora vamos a hallar las cargas vivas. El ejercicio no decía el peso de la persona para la carga viva. En este caso yo tomé mi propio peso, 80 kilogramos metro cuadrado. Esto lo multiplico por el área de influencia, que son 31.178 metros cuadrados, por la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Me da como carga viva 24.468.5 newton. Vamos a calcular las cargas muertas. Dice que para cargar las cargas muertas, entonces se toma el peso de la propia cercha, la sumatoria de la longitud de las barras, por la densidad de la línea del perfil seleccionado, por la gravedad. Entonces tenemos 35.2 metros de longitud de perfil por 17 kilogramos que pesan los perfiles por la gravedad. Esto me da 6.011.8 newton. El peso de las correderas sería sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Entonces son 30 metros de corredera por 5 kilogramos metro por la gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado, igual a 1.471.5 newton. Peso de la teja son el número de tejas en el área de influencia por la masa de la teja por la gravedad. Son 27.44 tejas por 14.75 kilogramos que pesa cada teja por la gravedad. Eso me da 3.970.5 litros. Debemos calcular la carga del viento. La carga del viento se toma la presión dinámica del viento, un medio de la densidad del viento, por la velocidad del viento al cuadrado, por el área de influencia. Entonces tomamos un medio por medio de la densidad del viento, que es 1.2 kilogramos metro cúbico,
por 4 metros por segundo al cuadrado por 31.178, que es el metros cuadrados, que es el área de influencia, y esto me da 299.3 newton. Luego realizamos la sumatoria de las cargas muertas: peso de la cercha, peso de las correderas, peso de la teja, carga del viento, para un total de cargas muertas de 11.753.1 newton. Sumamos las cargas vivas más las cargas muertas para sacar la carga total. Serían 24.468.5 newton más 11.753.1 newton. Eso me da como total 36.221.6 newton como carga total. Esta carga total la convierto a kilonewtons para tener 36.2 kilonewtons. Esto lo divido en 7 cerchas menos 1 y me da igual a 6.03 kilonewtons por nodo. Este valor lo reparten todos los nodos menos en el nodo A y G. Entonces los 7 valores de 6.03 kilonewtons los distribuyo en los nodos A, B, perdón, en los nodos B, C, D, E y F, cada uno con 6.03 kilonewtons. Y el último valor que me queda, 6.03 kilonewtons, lo divido en 2 y eso me da 3.015 kilonewtons, los cuales distribuyo entre A y G. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias.